Queremos plantearte la resolución de uno de los ejercicios de la tarea 1 y me pareció interesante mostrarte este ejercicio que planteaste. En primer lugar, yo te aconsejo o te sugiero que hagas una previa visualización del ejercicio. En este caso tenemos 4 sobre x, es una función racional, una expresión racional, más 1, que es un término independiente, por lo tanto tiene toda la pinta de una representación de una hipérbola, mencionada así por vos. En este caso no te pide toda la hipérbola, sino que te pide una desigualdad, es decir, una región del plano que conforme a menor o igual a 0. Una de las características que vi planteadas fue el hecho de sacar factor común, pero no deja de ser una suma de fracciones. Por lo tanto, si sacás factor común entre x e 1 es x. Si dividís y multiplicás, que es la regla memotécnica manejada desde cuarto grado más o menos, lo que podés visualizar es nuevamente una expresión idéntica a la dada, pero con el formato de una función racional bien especificada. Ahora aquí vamos a empezar a analizarlo desde el intervalo en la cual yo quiero manejar el conjunto solución de esta desigualdad. Si nosotros tenemos 4 más x o x más 4, no importaba el orden, pero quiero solamente plantearte lo siguiente. Si quiero que esta expresión sea negativa, tenés dos opciones de trabajo. Que 4 más x, lo voy a poner entre paréntesis solamente para tenerlo en orden, sea menor o igual a 0 y acá es donde quiero poner estos conectores importantes y x sea mayor o igual que 0. ¿Por qué te planteo esta forma? Porque para que sea menor a 0, uno de ellos tiene que ser positivo y el otro negativo. Por eso, porque vos decís más por menos. Entonces, si yo coloco que las dos condiciones sean positivas, tendrías un problema, no se cumpliría la desigualdad. Entonces, un caso a analizar sería que la expresión del numerador sea menor a 0 y que la expresión del denominador sea mayor a 0. O tenés otra opción, que en este caso es la segunda, que es la que vamos a plantear, es que x o x más 4 o 4 más x sea mayor o igual que 0, pero ¿eso qué implica? Que en este caso x sí o sí tiene que ser menor o igual a 0. Entonces acá lo que quiero plantearte es que tenemos que manejar dos conductas, dos posibles casos de trabajo que estamos analizando. Entonces quiero que observes acá, este es muy sencillo, pero digamos lo que manejamos acá. El paréntesis simplemente fue para ordenar la condición que estoy queriendo trabajar. X, en este caso, va a ser menor o igual que menos 4. Por propiedades de desigualdad, me está planteando que X, los valores X menores o iguales que menos 4 y los X, en este caso ya está planteada, X mayores que 4, harían la relación que estamos planteando, que sea menor o igual a 0. Lo vamos a hacer en forma gráfica. Fíjate vos que te está planteando algo importante acá. En forma gráfica te dice, si nosotros trabajamos el 0, vamos a plantear una figura de análisis, nos vamos a ir a la derecha y a la izquierda. Entonces acá, ¿qué me dice? La condición me dice, para los x menores o iguales que menos 4. Lo toma menos 4, es decir, hay un corchete y me está indicando esa dirección. Y en este caso me dice son los x mayores o iguales a 0. Entonces acá permitime esperar un minuto para aclararte algo y lo voy a poner suavecito. Mira que ya no lo marqué tan fuerte. ¿Por qué no lo marco tan fuerte? Porque acá hay una condición que tengo que respetar. Si me dice que tiene que ser menor o igual a 0, fíjate acá que el denominador es x. Por lo tanto, acá te dice esto se cumple siempre y cuando x sea distinto de 0.
¿Por qué no puede ser igual a 0? Porque justamente allí anularías el denominador y perderías toda la expresión. Entonces, cada vez que realices un ejercicio, es bueno, en este caso una expresión racional, que indiques cuál es la excepción. Pero, ¿quién es esa excepción que es el x distinto a 0? No es nada más ni nada menos que si vos graficás lo que vas a llamar la asíntota. Entonces aquí vamos a decir, no, pará. Si bien es cierto que la desigualdad te presenta que son los x mayores o iguales a 0 no lo podés tomar. ¿Por qué? Porque 0 es la asíntota. Era ya o antes, o como vos quieras tomarlo, ya tenías la condición de que se cumple toda esta expresión algebraica siempre y cuando x sea distinta de 0. Entonces, al enunciarte todas estas características, me impide tomar, en este caso, en el corchete en el 0. Sí, me dice cualquier valor mayor a 0, pero no el 0. Entonces, ¿quién va a ser x en este caso? Este x que va a ser igual a 0, lo que va a manejarme es lo siguiente, va a ser la asíntota vertical. La vamos a ver visualmente luego cuando grafiquemos. Entonces, aquí tenemos lo que nosotros presentamos, la primera idea. Es decir, voy a poner un paréntesis y voy a hacer una etapa del intervalo y acá el corchete en menos 4 y todos los valores x menores a menos 4. ¿Qué te sucede si analizo la segunda etapa? Para la segunda etapa me dice nuevamente que tengo que cumplir con esta condición. X más 4 mayor o igual que 0 y x menor a 0. ¿Por qué esta condición? Porque más por menos es menos y es la condición que yo planteé desde el principio. Entonces acá, ¿qué me dice? Y bueno, para que se cumpla este y que estoy planteando, x tiene que ser mayor o igual que menos 4 y en este caso x menor o igual a 0. Ya sabemos que x nunca puede ser igual a 0, por lo tanto está tomando en este caso los menores a 0. Si vamos a plantearlo sobre nuevamente una recta numérica, recordad que 0, planteamos que 0 no lo podemos tomar, es la asíntota. Y observemos que si nuevamente, como estoy trabajando una figura de análisis, puedo plantearlo así de esa manera, puedo marcar que me dice acá, son los x mayores o iguales a menos 4, es decir, mayores o iguales, tomo un corchete en el punto menos 4, me dice son mayores, entonces es como que me voy, ojo al piojo, no me puedo atravesar una asíntota, sino como que queda en suspenso, que es hasta ese punto que está muy al límite de la asíntota. ¿Y qué te sucede con los x menores o iguales a 0? Me dijiste que 0 no lo podíamos tomar y dice que son los más chicos. Por lo tanto, voy a tomar un paréntesis en ese extremo y a partir de ahí me voy hacia mi izquierda. ¿Dónde se encuentra en este caso la intersección? Porque y representa en este caso la intersección. Representa la intersección entre menos 4 y 0. Fíjate qué sucedía en este caso, no existía intersección. Entonces acá no estaría cumpliendo las condiciones de y, que es el condicional de la, en este caso, intersección. Entonces me dice, por lo que yo dibujé, que es la interpretación por intervalos, las condiciones a plantear de acuerdo al ejercicio dado, tenemos que el conjunto solución es corchete menos 4 a 0. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo cualquier valor x igual a menos 3, voy a tomar números enteros porque es más fácil para verificar. Pero podría haber tomado, por ejemplo, x igual a menos la raíz cuadrada de 2, sí. Es decir, es infinito este conjunto. Se los aclaro para que lo tengan, que en un intervalo ustedes dicen que son todos los x que pertenecen a los reales, tal que se encuentren en ese intervalo. Donde sí toma este extremo izquierdo,
pero no toma a este extremo, en este caso derecho, que es el 0. ¿Por qué no lo toma? Porque es parte de la asíntota de la representación gráfica de nuestra expresión algebraica presentada de esta manera. Entonces acá, si yo coloco x igual a menos 3, estoy segura que si lo evalúas en esta expresión algebraica, te aseguro que te va a dar un valor menor a 0, porque me estás diciendo que todo el conjunto solución está aquí. Y entonces, si vos me tomas un valor que esté fuera de menos 4 y te vas, por ejemplo, a menos 10, nunca te estaría dando esa desigualdad. Esa es una manera de verificar lo que estamos haciendo. Si podés visualizar un poquito la gráfica, vas a observar aquí ese detalle. En este caso, quiero plantearte el punto A, es el punto de coordenadas, menos 4, 0, allí lo ves. Y entonces lo que te está diciendo, ¿en qué valores la imagen de esta expresión algebraica te da menor o igual a 0? Fíjate, en esta etapa es positiva porque tiene un intervalo de positividad. En este intervalo de x sin tomar a x hacia la derecha también tiene un intervalo de positividad, mientras que de menos 4 incluido hasta 0, pero no lo toma 0 porque es una asíntota, estamos observando acá esta etapa en la cual este intervalo, que es el que estoy representando como conjunto solución, me dice que es esa expresión menor o igual a 0. Entonces, allí tenés toda una interpretación y el análisis de lo que empezaste planteando como la posible conclusión de este ejercicio. Entonces, allí está la clave de cuando vos analizás, argumentás y concluís. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que copio? Bien, plantéate qué es lo que copias antes de ponerte a escribir.